las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Me da mucho gusto poder estar con ustedes a través de estos medios nuevamente. Le damos la más cordial bienvenida. Le animamos a que comparta también el estudio. Y bueno, gracias por estarnos acompañando nuevamente y también por darse la oportunidad de seguir estudiando con nosotros la palabra de Dios. Doy la bienvenida a mi hermano Roberto. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Hola, buenas noches, hermano. Contento una vez más por estar aquí en esta transmisión de las sendas antiguas. Igualmente agradecido con nuestros hermanos que nos acompañan, los cuales les mando un saludo en el Señor desde Querétaro, Querétaro. Dios los bendiga, hermanos. Y está también Matías, hermano. Está Matías con nosotros. Buenas tardes, hermanos. Gracias por estar en este video de las sendas antiguas. Que Dios les bendiga a cada uno que están viendo. Hermanos, pues nos da mucho gusto que puedan acompañarnos. Le damos la bienvenida a mi esposa. Está ya con nosotros, mi hermana y esposa, Mariana Vidal de García. Al hermano Octavio Medina también le mandamos saludos. A Óscar Aguilar también le mandamos saludos. Dios lo bendiga grandemente. Me da mucho gusto encontrarlo por aquí.
a Manuel Zúñiga, también le mandamos saludos hasta la Ciudad de México, al hermano Saúl, a través de la cuenta de Alumbrador Cristiano, a Betty Méndez, a Lupita García, a todos ustedes les mandamos muchos saludos. Gracias por estarnos acompañando, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Y bueno, les quisiera pedir, hermanos, que nos acompañen durante la transmisión. Va a estar muy bueno el programa como todos los demás, hermano Roberto. Como todos los demás, va a estar bueno el programa. Tenemos muy buena información para ustedes que quisiéramos compartir, hermanos. Y hermanos, quisiéramos pedirle, mientras ponemos un cantito más, quisiéramos pedirle que compartan la publicación. Enseguida vamos a dar comienzo, pero vamos a compartir un canto más, hermanos, y enseguida vamos a entrar en nuestra clase. Entonces, por favor, comparta la clase, los videos, el video en el cual estamos dando la clase a través de los diferentes grupos, hermanos. Muy bien, pues vamos a tener un cantito más. Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó, por ti, por mí, Él de los cielos bajó. El gozo sangre nos limpia y nos consigue el perdón, pues en sus brazos tan tiernos nos brinda consolación. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó, por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él es Cordero perfecto, que vino a darnos la paz, vino a morir por nosotros, para librarnos del mal. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó, por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Tiene poder para darnos eterna vida y perdón. Vino venciendo la muerte y así nos da redención. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. El de los cielos bajó, el de los cielos bajó. Muy bien, hermanos, pues se acaban de sumar algunos más, como es la hermana Esther. Dios le bendiga, hermana. También Leti Vidal. Dios te bendiga, Leti. Me da mucho gusto verte por aquí. Pues vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a entrar a nuestra clase para que podamos aprovechar lo mejor posible el tiempo. Y quisiera, hermano Roberto, pues tú eres nuestro orador oficial, hermano. Dirígenos a Dios en oración, hermano, por favor. Ok, vamos a orar. Señor Santo, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra y todo lo que existe en ellos, a usted le vamos esta oración, quien pertenece en toda la honra y la gloria, y nos ponemos en sus manos en esta hora, Padre, para agradecerle porque una vez más permite que utilicemos los medios del internet para poder seguir estudiando de su bendita palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos e instruirnos por medio de ella, y de esta manera, Señor, que pueda ser de gran utilidad en nuestras vidas, en nuestras familias, y que nos redarguya, Padre, si es así necesario, Padre, para que seamos el hijo que usted quiere que seamos igualmente en cuanto al hogar, al Padre que corresponde, Señor, a cada uno de nosotros, y poniéndonos así en su disposición, Señor, a través de su palabra, para que cada una de estas palabras, Señor, sean efectivas en nuestras vidas al momento de ponerlas en práctica. Te lo agradecemos. Igualmente, una vez más, agradecemos por nuestro hermano Freddy, nuestro hermano Matías y aquellos hermanos que nos están acompañando.
Se lo rogamos, se lo agradecemos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Pues, hermanos, vamos a entrar quizás en una temática no completamente diferente, sino es muy similar, hermanos, porque hemos estado abordando temas que tienen que ver con el matrimonio, cómo fortalecer los matrimonios. Y en esta ocasión, hermanos, quisiéramos empezar a enfocar algunos temas hacia la familia. Mencionaba en la publicidad que hacíamos que realmente vamos a cambiar un poquito la mira, el enfoque, ¿verdad? Quisiéramos, hermanos, que los temas que hemos estado compartiendo con ustedes, amigos, los aprovechen, hermanos. De verdad, son consejos, son palabra de Dios, hermanos, muy, muy importante que si nosotros lo practicamos, hermanos, vamos a ver rápidamente el cambio en nuestras vidas. Entonces, los buenos matrimonios, hermanos, se cultivan. Así de simple, los buenos matrimonios se cultivan, como una plantita, así se cultivan. Y hermanos, hablando de lo que son las familias, quisiéramos también hablar, hermanos, acerca de lo que son, cómo podemos tener nosotros familias sanas, familias estables, familias fuertes. Y bueno, no podemos nosotros, hermanos, hablarlo si nosotros no hablamos de los peligros, de los riesgos que corren las familias. Entonces, en esta ocasión, hermanos, el tema es lo que destruye a las familias. Lo que destruye a las familias. Y cuando hablamos, hermanos, de lo que destruye a las familias, en ocasiones, de la misma forma que con los matrimonios, llegamos a cometer el error, hermanos, de creer que solamente las familias automáticamente van a crecer, van a florecer y ya. O sea, como que no hay nada que debamos de trabajar. No, hermanos, realmente no es así. Tenemos que trabajar arduamente con las familias. Déjeme decirle de algunas encuestas que hemos visto. Mire, esta es una información, hermanos, que vimos hace tiempo. Menciona cómo es de que 10 niños, dice, en este día 10 niños intentarán suicidarse, 105 niños dejarán la escuela, 5 de esas niñas darán a luz a bebés ilegítimos, 618 estudiantes de último año de secundaria fumarán marihuana, 20 niñas de entre 15 a 19 años quedarán embarazadas, 8 de esas niñas tendrán abortos. La parte roja, todo eso en los próximos 10 minutos. Note cómo es esa cantidad por 10 minutos. Si lo multiplicáramos por 6, sería esas cantidades lo equivalente a una hora. Si lo multiplicáramos por 24, sería el equivalente a un solo día. Y me llama la atención, hermano Roberto, porque esta encuesta es una encuesta sumamente vieja y es de 1998. Entonces, son cifras realmente escandalosas, escalofriantes y son terribles, hermanos. Si hay algo más terrible que pudiera pasar que esta encuesta, sin duda alguna, es que nuestros hijos estén dentro de estas cifras. Nos daría mucho más dolor todavía. Hermanos, otra cuestión es de que los 7 problemas que había en 1940, aproximadamente cuando se dio lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿cuáles eran los problemas que tenían la juventud en ese tiempo? Bueno, uno de ellos era, hermano Roberto, hablar en clase. Los niños hablaban en las clases cuando estaban en la escuela. Algunos otros masticaban chicle durante la clase. Otros hacían ruido durante la clase, se desconcentraban y estaban platicando, no sé. Algunos otros corrían en los pasillos. En ocasiones pues se podían atropellar o chocar con alguien. Algunos consideran también que uno de los problemas, de los 7 problemas principales, era que se metían entre la fila, no respetaban al que estaba atrás, se metían. Y otra es de que el número 6, violaciones al código de vestimenta, no usaban la vestimenta correctamente, no usaban el uniforme. Y el 7º es de que tiraban basura. Los 7 problemas para 1990, ya no en el 40, en el 90. Los problemas fueron abuso de drogas, abuso de alcohol. Había muchos embarazos, suicidio, violaciones, robo y asalto. Esos fueron los problemas para 1990.
1990. Bueno, de 1990 a ahorita, hermano, 35 años después, ¿cuáles serán los problemas que estaremos enfrentando? ¿Cuáles son los problemas principales que tienen nuestra juventud? ¿De qué forma es que nuestra juventud, y no estamos hablando únicamente en las iglesias, sino cómo es que están siendo atacados tanto socialmente y como también dentro de las mismas congregaciones? ¿Cuáles son los problemas principales? Y hermanos, son cifras y son acciones, son casos que no deberíamos nosotros pasar inadvertidos. Decir que no es importante, no son relevantes, realmente lo son. Y nosotros deberíamos de darle mucho cuidado a todo esto. Y es por eso, hermanos, que no vamos a tratar no vamos a esforzarnos en convencerles de que las familias están siendo atacadas, están siendo bombardeadas, hermanos. No vamos a tratar de convencerles, porque es más que obvio que las familias están siendo atacadas. Incluso el tema mismo del matrimonio, hermanos, en algunos lugares se ha desvirtuado, se ha despintado, desdibujado de tal forma que en ocasiones ya no sabemos a qué se le tiene que llamar matrimonio. Y es por eso, hermanos, mirando estos temas tan relevantes, tan importantes, hermanos, es por ello que queremos hablar de estos temas. Sé que son temas espinosos, difíciles, pero son temas sumamente necesarios, estimados hermanos y amigos. No podemos hacernos de los desentendidos y creer que no va a pasar con nosotros. Entonces, son temas sumamente importantes. ¿Cómo ves, hermano Roberto? Son temas, obviamente sí, claramente muy, muy importantes. Y en las escrituras, a partir del inicio de la iglesia, el mismo apóstol Pedro, cuando inicia el primer sermón, habla de estos últimos días, estos posteriores días. Y claramente estamos viendo en la actualidad, ahí mencionabas 1990, el cambio de 50 años de una generación a otra, tan drásticamente. Y esta cuestión en la actualidad posiblemente sería motivo para hacer ese cuestionamiento y ese examen de cómo están nuestros hijos, nuestros niños en la actualidad. Y pues no está muy alejada esa última encuesta que realizaste. Y tristemente eso es lo que se ve en el mundo, y tenemos que ver lo que la palabra del Señor nos instruye, nos enseña, para que las familias no sean destruidas. Por ello es lo importante que meditemos en esta lección. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, son temas sumamente necesarios. No podemos hacer como que no está pasando. Necesitamos hacer algo. Y bueno, dice el Salmo 127 en el versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, si Dios no está, hermanos, en nuestras vidas, si Dios no está en nuestra familia, en nuestra casa, va a ser en vano. Todo lo vamos a perder, hermanos. Y tristemente ese desentendido o esos errores los vamos a pagar con creces, y pues qué cosa tan valiosa más que las propias vidas de nuestros hijos. Hermanos, dentro de las cosas, hermanos, que destruyen a las familias, encontramos uno que es sumamente significativo, lo que es la ausencia de papá. Cuando hablamos de papá, hermanos, nos estamos refiriendo al papá varón, no desde los papás, no, sino del papá varón. A él nos estamos refiriendo. Hermanos, lo que ocasiona un padre varón, el papá varón, cuando está ausente, créame, esos es más que, digamos, consecuencias muy obvias. La primera consecuencia, hermanos, es que hay pobreza y hay hambre. Cuando el papá no está, hermanos, que es casi siempre, llega a ser lo que es la parte que provee, la parte proveedora. Realmente desde el diseño de Dios, ese es nuestro papel, uno de los papeles que debemos desempeñar, ser proveedores. Entonces, una de las consecuencias, hermanos, habrá hambre, habrá pobreza, y eso es porque no habrá quien sustente o quien sustente suficientemente. En ausencia del padre, bueno, es la mamá la que tiene que hacerse cargo del sustento. Pero, hermanos,
frecuentemente una sola aportación, una sola parte, hermanos, no va a ser suficiente. La mamá va a atender lo que son las cuestiones del trabajo, proveerle a la familia, pero lamentablemente, hermanos, va a desentenderse de otras cosas y va a ser sumamente complicado que la mamá pueda proveer satisfactoriamente. Qué bueno que en algunos casos sí se logra proveer satisfactoriamente, pero en ocasiones no es así. El común denominador, la mayoría de las veces, es que se llega a tener hambre y hay mucha escasez. Adelante, hermano. Podemos encontrar en este análisis tan importante, obviamente estábamos hablando en las clases anteriores la importancia de examinarnos como cónyuges, tanto el varón, en el caso del esposo, como la mujer, en el caso de la mujer de la esposa, y todas estas lecciones fueron muy importantes para que nuestro matrimonio no fuera fracasado, sino que con la ayuda de nuestro Dios y con la instrucción que Él nos brinda, podamos ser ese tipo de matrimonio que agrada. Bueno, no es la excepción también en el caso de la familia, con los roles que nos corresponde como varón, tanto como esposo, como ya lo analizamos, pero ahora también en el rol como padres. Y podamos encontrar información sustentable, que nos va a nutrir para poder cada uno de nosotros ver en qué posición nos encontramos. Si puedes adelantar la diapositiva, hermano, y vamos a encontrar que así también podemos encontrar otras variantes más que lo que va a provocar la ausencia del padre. Como ya mencionó nuestro hermano, también va a provocar que sus hijos en la etapa de crecimiento, al ver el ejemplo malo de su padre, pues van a imitarlo, así como lo imitaban de chico y que querían ser igual como a su papá, al querer estar con él, y bueno, de grande va a arrastrar muchas cosas. Entonces, muchos de esos niños que viven sin padre en su crecimiento van a imitar esos malos ejemplos y pues sus matrimonios igualmente van a fracasar. Por tanto, necesitamos apreciar estas consecuencias. El dedicarse al abuso de las drogas, del alcohol, que es una de las que enlistaba la encuesta, bien, pues en la actualidad está creciendo este mundo de la drogadicción, renovándose, actualizándose y utilizando la ciencia a su favor para crear nuevas drogas y que sean más dañinas y que puedan envolver más fácilmente a las personas. Entonces, son otra de las consecuencias que podemos tener. Y una más, bueno, podemos ver también de la misma manera que este tipo de cosas vamos a encontrar grandes consecuencias. ¿Cuál es una de las causas que existan en la sociedad? Personas que sean violentas y que van a causar el robo a las personas, el tomar de lo ajeno. Bueno, una de las cosas que va a provocar eso es que la ausencia del padre. Dice cada una de estas cosas, que en nuestros hogares no exista esa posición, esa imagen de padre, obviamente con sus responsabilidades, con sus hijos. Entonces, estas 6 consecuencias, hermanos, son las cosas que pueden llegar a ver en falta de la imagen del padre. Adelante, hermano. Bueno, una de las cosas que mencionábamos o que tenemos aquí en mención es en esta parte, hermano. La número 2 no la mencionamos, pero ¿cómo es de que las personas, los jóvenes, cuando no tienen la presencia de papá, hermano, tienden a ser personas, y es bien interesante, son más inclinados a ser sexualmente activos a una edad mucho más temprana? Y eso es porque, bueno, frecuentemente llegan a ser los papás varones los que están más marcando el paso, son más celosos, llegan a ser muy cuidadosos también. Con todo esto, no estamos diciendo, hermanos, no estamos diciendo que una persona que haya crecido en un hogar que es disfuncional, es decir, que no funciona de la forma que debería,
no estamos diciendo que no pueda resolver o llevar una vida correcta. Por supuesto que puede. No podemos generalizar, no se debe generalizar y sería incorrecto generalizar. No obstante, las posibilidades, las inclinaciones que una persona que crece en un hogar así, sí llegan a ser muchas, hermanos. Entonces, en ocasiones, la mamá, por estar tan ocupada en el trabajo, no llega a ponerle atención a sus hijos. A la hora que llegan, pues no puede ella estar esperando porque tiene que ir a trabajar. Igual con las hijas, con las niñas en casa, no puede ponerle tanta atención. Hermanos, algo también que es muy, se me hace un poquito interesante también, hermano, cómo es de que los que crecen en un matrimonio así, suelen no valorar al matrimonio. De verdad, es bien complicado que los hijos que crecen en un hogar aprendan a valorar lo que es realmente el matrimonio. Otra vez, no estoy diciendo que nadie, no estoy generalizando. Lo que estoy diciendo es que los principales maestros de las personas son los padres. Los principales maestros de los hijos son los padres y ellos son los que tienen que enseñarle cómo se tiene que respetar el matrimonio. Cuando ellos no miran lo que es el matrimonio, por decir, hablando de lo que es Colosenses 3:19, que habla acerca de los varones, que tenemos que tratar con ternura, de no ser ásperos con la esposa. Bueno, ellos no lo miran de esa manera, no van a aprender de esa manera y en consecuencia, hermano Roberto, ellos no van a aprender las lecciones más sustanciales de lo que es el matrimonio. Ellos no van a aprender a respetar el matrimonio, las reglas, los votos maritales y lamentablemente es en casa, hermano, cuando se aprende acerca de las reglas. Es en casa cuando la primera institución donde se le enseña al individuo que en la casa hay reglas. Yo recuerdo, bueno, hace tiempo conocí a un hermano, se me hizo muy interesante, aprendí ese dato, traté de aplicarlo a mi casa, porque recuerdo que, bueno, también en casa también había, pero recuerdo que ese hermano tenía el reglamento de la casa. Entrabas toda la puerta a la casa, hermano, y al cerrar la puerta había como un papel grande, una cartulina grande, y ahí decía reglamento de este hogar. Así, así se planteaba. Entonces, en ocasiones los hijos no saben cuáles son las reglas, así de simple, y en ocasiones los mismos padres se la sacan de la manga en ese momento, pero necesitan ellos conocer cuáles son los reglamentos. Necesitan ellos aprender que aquí hay reglas que seguir. Y una de ellas decía, a las 10 de la noche esta puerta se cierra. Si tú entraste, qué bueno. Si no, es mejor que hayas avisado y te dejaremos entrar si es que hubo algo que te entretuvo, algo realmente importante. Pero si fue por descuido tuyo, no va a ser así. Tienes que poner atención a la entrada de esta casa. Y eso, hermano, ¿cuántas veces vemos de que no se cumplen en estos tiempos, hermanos? Lamentablemente muchos hogares mandan los hijos. Alguien por ahí decía, no recuerdo quién, que decía que estamos ante la generación que le tuvo miedo a sus padres y que le tiene miedo también a sus hijos. Y eso es vergonzoso. No, tenemos que enseñarles a los hijos cuáles son las reglas, hermanos, para que ellos aprendan. Cuando no está el papá varón, hermano, y digo el papá varón, también mencionábamos acerca de que son más controlados, porque llegamos a ser como el poder ejecutivo de la nación, hermano, el que te comportas o te comportas. De pronto la mamá no tiene el control sobre los hijos andan por allá y no le hacen caso, y basta con que diga, oye, fulano no me hace caso, y ahí va el papá, ¿qué pasó, fulano? ¿Te comportas o qué? Y ya, se quedó quieto, Sí, porque de pronto los chanclazos de la mamá sí duelen, pero llega el tiempo en que dejan de doler, y el papá tiene la mano más pesadita. Entonces, tenemos que obedecerle, hermano. Todo eso, hermano, ayuda a que los hijos crezcan de mejor manera. Por supuesto, llega a haber el caso también de que haya abuso físico. También debemos de hablar en algún momento de eso. Pero no es malo, hermanos, y la palabra de Dios nos anima, nos insta a que le sacudamos la tierrita de vez en cuando, cuando los muchachos se comportan de una forma inadecuada. Los hijos, hermanos, que no aprenden a obedecer en casa,
usted los está preparando para que sean una plaga para la sociedad. Así de simple. Van a ser un cáncer para la sociedad porque no saben respetar en casa y no van a aprender a respetar a la policía. Entonces, a las autoridades de forma social. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos. Pues, coméntanos hermano, esta diapositiva. Muy importante, algo que muchas veces resaltamos cuando en el enfoque de la predicación. Una predicación va a ser mucho más efectiva, no solamente porque damos todo el énfasis para buscar la elocuencia, palabras que entienda el oyente, sino también va a ser efectiva porque estamos esforzándonos por ser aquel vocabulario entendible para el oyente, pero sino también porque el oyente está viendo que esa predicación hablada, primeramente, también está siendo puesta en práctica por quien la predica. Entonces, esa va a ser una de las deficiencias en un matrimonio, en un hogar, en una familia en el cual el padre no está presente en el hogar. Y entonces va a ser una deficiencia. La madre va a hacer todo lo posible por instruir a sus hijos, pero la falta del padre va a hacer que caiga el peso de esa enseñanza y esta instrucción. Y como decías claramente, no es el 100%, no es todos, pero sí cae un gran peso, un gran número, un gran porcentaje por esas grandes consecuencias. Y en este punto número 2 es lo contrario. Las partes positivas cuando sí realmente el padre está presente. Un dicho que dicen generalmente que un padre no es el que engendra, sino el que cría, el que educa. Entonces, este va a ser el efecto positivo en nuestros hijos cuando estamos presentes, cuando estamos al lado de nuestros hijos viendo lo que ellos necesitan. Así como mirábamos varios puntos que van a ser en contra de nuestros hijos, que van a ser efecto por la ausencia, bueno, también hay partes positivas. Los niños van a tender a ser más inteligentes y adoptar mejores nuevos ambientes. Ese ambiente que a veces, bueno, están del kinder a la primaria y que ingresan de un ambiente a otro ambiente y que ellos con facilidad miramos que fácilmente se acoplan a las labores, a las personas, a lo que se necesita hacer. Y bueno, y es con mayor facilidad que miramos que aprenden y no batallan. ¿Por qué? Porque tuvieron esa presencia en sus hogares que los estaban educando y criando, y eso va a afectar emocionalmente, en sentimientos, pero también en el raciocinio. Fácilmente, todo eso que el padre con amor le ha brindado en su vida, le va a ayudar bastante. Esta que mencionábamos, el inciso B, la letra B, ya habíamos mencionado algo también de ello, hermano. Cómo es de que los hijos tienden a ser más moderados. Cuando está el papá presente, tienden a ser más moderados, más autocontrolados. Ellos saben de que si te portas mal, él te puede castigar físicamente. Regularmente se nos tiene, digo, porque también llega a haber varones que en ocasiones son muy, muy pasivos, pero sí también es cierto que ahí están los varones, el común denominador, otra vez, que son los que debes de ponerle atención, ¿sí? Y en ocasiones se cae en el abuso, hermano Roberto, de decirle a los chamacos, cuando venga tu papá. Realmente hay muchas acciones, si no es que todas, que la mamá debería corregir en ausencia del papá. Sí, porque cuando llega el papá, ya los chamacos están esperando con miedo de que él va a llegar, en lugar de que uno llegue contento, abrazarlos, convivir con él, llega con miedo, llegan y le tienen miedo. No debería de ser así también. Hermanos, cuando el papá participa, se pueden lograr mayores y mejores metas. Ellos pueden ayudarle, a diferencia de que cuando no está, los muchachos pueden desistir de la escuela. Bueno, cuando él está, pueden ser que logren cumplir con las metas, como el terminar ciertos niveles académicos. ¿Por qué? Bueno, porque frecuentemente, hermanos,
ellos están pendientes, hey, ya vas en tal grado, voy a ir por tus calificaciones, y empiezan ellos de una o de otra manera a animarles, a instarles para que ellos puedan ir mejorando en sus calificaciones y pues se comprometan también. Y eso, hermanos, es parte esencial, hermanos, de nosotros como padres. Respecto a esto, hermanos, hemos mencionado varias ideas, y respecto a esto, pues a lo mejor alguien podría decir, ¿nos dice algo la Biblia respecto a esto que están hablando los hermanos? Y la respuesta es sí. Y le vamos a pedir a Matías que nos lea en Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, este pasaje, la palabra de Dios, hermanos, es el manual para que aprendamos a ser buenos padres. Han dicho muchos que no hay un manual para aprender a ser buenos padres. La respuesta es que están equivocados, sí existe. Dios preparó el matrimonio, Dios diseñó la familia y Dios también nos dice cómo deberíamos de guiar a nuestros hijos. Y en esta parte, hermano Roberto, fíjate cómo es de que dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. En ocasiones cuando los hijos no obedecen, no honran a los padres, no les va bien, hermano. Y no les va bien no porque caiga una maldición sobre, no es por eso, sino porque cuando los padres le dicen, mijo, no te juntes con fulanito, mijo, evita esas compañías, mijo, llega temprano, no te metas en problemas, no andes peleando, no andes tomando, y empiezan a decir un montón, hermanos, de cosas, de consejos, que lamentablemente en ocasiones los hijos pues desprecian, desdeñan, ¿verdad? Entonces, pero sí, les puede ir mucho mejor. En esta parte, hermano, es bien interesante de que el apóstol Pablo, tomándolo desde la perspectiva del idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, en el 6.1 dice padres, y la palabra que aparece ahí es gonius, vosotros padres. Gonius, hermano, realmente se refiere a los que engendran. Entonces los progenitores. Gonius se refiere a progenitores, pero en el mismo contexto, cuando habla, honra a tu padre y a tu madre, la palabra padre que aparece allí con la palabra padre que aparece en el versículo 4, hermano, y vosotros padres, es la palabra pater, y esa palabra, hermano, se refiere al papá varón, ¿sí? Se refiere a nosotros específicamente. Entonces, ¿a qué se refiere ahí? Bueno, al papá varón le indica, no deberías de provocar a ir a tus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, sí, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos de que nosotros deberíamos estar presentes en las vidas de nuestros hijos para poderles guiar, hermanos. Nosotros deberíamos de ser cuidadosos en lo que les estamos enseñando a nuestros hijos para que ellos crezcan de una forma correcta, de una forma adecuada, sobre todo no solamente de una forma saludable físicamente, sino también mentalmente y de una forma sana espiritualmente. Nosotros tenemos, hermanos, esa gran encomienda. En ocasiones, hermano Roberto, pensamos que solamente son los hermanos en la iglesia los que tienen que enseñarle. Oh, ya me enojé con los hermanos o con la hermana porque no le enseña bien a mis hijos. O ya me enojé con el ministro de jóvenes o con el predicador porque no le está enseñando correctamente a mis hijos. No, hermanos, la palabra de Dios me entrega a mí como padre la responsabilidad de enseñarle a mis hijos. Entonces, cito este ejemplo. Hace tiempo recuerdo que cuando Matías entró al kinder, hermano, ya tiene ratito, hermano, ya está grande Matías. Pero cuando entró al kinder, recuerdo que la maestra me dijo, ¿qué espera de nosotros? Imagino que era como una encuesta. Le digo, yo espero que le enseñen matemáticas, español, que le enseñen los colores, que le enseñen todo eso. Pero a educarlo en principios morales, ese es mi derecho. Dios me entrega ese derecho y yo le voy a enseñar qué es bueno y qué es malo. Eso es lo que yo le voy a enseñar. Y realmente es lo que yo dije en ese tiempo, pues guarda armonía con lo que la palabra de Dios nos dice.
¿Quieres comentarnos algo de esto, hermano, o de esto, hermano? En el anterior, hermano, me llamó mucho la atención, hermano, ahí en el léxico, en la palabra pater, como lo mencionas, se hace referencia al varón, y ahí agregaste la palabra autoridad. En algunos léxicos agregan la palabra cabeza, que viene siendo sinónimo a autoridad, y me llamó mucho la atención que menciona y agrega que es aquel que está comprometido y que está relacionado con su hijo. Entonces, un padre, entonces, ya habíamos mencionado anteriormente, no solamente aquel es el que va a engendrar, sino que realmente tiene su compromiso en la educación, en la crianza, en lo que provee al hijo. Entonces, estas palabras nos abren, nos iluminan lo que las traducciones normalmente encontramos, esta palabra goneus y la palabra pater, que nos concentramos en el contexto que Pablo está mencionando ahí, a lo de Éfeso, y nos ilumina, bueno, ¿qué soy? Bueno, no solamente es decir la palabra padre, sino todo lo que implica, lo que conlleva eso. Adelante la siguiente diapositiva, hermano. Podemos ver en este pasaje, precisamente el 4. Voy a pedir nuevamente a Matías que lea el 4 y el 5:21. A Matías, por favor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. El 21, Matías. 5:21. El 21 dice: someteos unos a otros en el amor de Dios. Gracias. Ok, quise relacionar porque prácticamente está dándole seguimiento a lo que ya había hablado anteriormente acerca de la referencia iglesia con Cristo y el marido y el esposo. Bueno, desde ahí inicia, dice, sométanse unos a otros, bueno, en la relación como padres, para que no lleguemos a tener las consecuencias que me has dicho por la audiencia generalmente, y que puedan hacer los beneficios y las labores que nos corresponde. Y bueno, dice aquí las escrituras, primeramente, que dice, no los provoquéis a ira, que cada uno de nosotros podamos comprender que lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo dice, en simples palabras, no lo hagas enojar, pero también podríamos decirle es que no lo estés provocando la ira y que no lo estés mencionando, algo así, que estás como una lija, similar al caso de las esposas, que eso es lo que está provocando la ira al hijo, que no los exasperéis, dice también el Señor. Y la carta de los Colosenses, que es el paralelo, en el capítulo 13 y versículo 20 y 21, ahí también nos ayuda a mencionar lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice ahí, la primera, dice, no los provoquéis a ira. Cada uno de nosotros podemos ver estos puntos y podemos analizarlos. No los exasperéis, no los irrites. Entonces, de una manera excesiva, con rigor, con severidad. Sí, que nosotros, de la misma manera, como decíamos, un hijo que está su padre y con él, va a tener y aprender a autocontrolarse, que es uno de los que enlista en el fruto del espíritu, la templanza, el dominio propio. Bueno, el padre le va a enseñar en eso cuando lo esté educando, no llegándolos a provocar a ira. Entonces, lo está instruyendo también en el dominio del control de su persona. Adelante con el siguiente punto. Sí, hermano, hay algunos padres, como siguiente punto, hermanos, en ocasiones podríamos ser padres exitosos desde el punto de vista humano. En ocasiones olvidamos que la gente le llama éxito a ciertas cosas, pero Dios no le llama éxito.
Dios le llama fracaso. Y en ocasiones, tristemente, podemos encontrar padres, es decir, padres varones, que han sido o logran el éxito secularmente, es decir, desde el punto de vista humano, pero en ocasiones sus hogares no son eso, hermanos. En ocasiones sus hogares distan mucho de demostrar que son hombres exitosos. Un ejemplo de esto es el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 12. ¿Cómo dice, Matías, por favor? Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Bueno, para los que no están familiarizados con la lectura, Elí era el sacerdote. Los hijos de Elí eran sacerdotes. Elí es posible que haya sido el sumo sacerdote. Entonces, ellos, hermanos, dice que los hijos de Elí, quien era el representante de Dios, tristemente dice que sus hijos eran hombres impíos. En la versión Reina Valera, hermano, dice hombres impíos, pero cuando uno se enfoca en la versión textual y analiza lo que está diciendo allí, dice que eran hijos de Belial, hermano. Los hijos de Elí eran hijos de Belial. Y bueno, tristemente, hermano, combina dos cosas que son altamente nocivas para una persona que quiere servir a Dios. Uno es ser impío y la otra, hermano, es ser una persona ignorante y malo. O sea, es terrible combinación para una persona que está tratando de jugar o de acercarse a Dios sin limpiarse. La palabra impío significa eran hombres indignos, perversos, y ahí menciona hijos del diablo, eran hijos de Belial. A mí me daría mucha tristeza, hermano, que mi hijo fuera un hijo del diablo, pero deja tú que él tomara esas decisiones, que fueran decisiones que han sido causadas por mi conducta. Eso sería terrible. No estoy diciendo que Elí era un hombre malo, no, pero los hijos de Elí sí lo eran, hermano. No quiere decir que Elí tenía la culpa. No sabemos, hermano, realmente. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que aunque Elí pudo haber sido un hombre importante en el pueblo de Dios, no obstante, sus hijos no lo eran, hermano. O sea, eran personas que no estaban bien delante de Dios. Y esto es algo, hermano, que tiene que hacernos reflexionar. Algo que necesitamos nosotros pensar. Me gustaría escribir mucho, me gustaría hacer grandes cosas por la iglesia, me gustaría tener una casa grande, también secularmente ser un hombre exitoso, porque en ocasiones a eso le llamamos éxito, tener una casa muy bonita, muy nueva, muy actual, tener un carro del año y si se puede 2, 3, y eso en ocasiones, hermano, eso nos lleva, porque demanda tiempo para estar trabajando y produciendo dinero, nos lleva a que descuidemos a nuestros hijos. Entonces, sí, soy un hombre exitoso, ok, pero ¿y mi familia? Soy un hombre exitoso, reconocido, de fama, de talla mundial, mucha gente me conoce, sí, ¿y tus hijos? ¿Cómo puedo yo ser conocido por mucha gente y ufanarme de eso? Sí, pero eres desconocido en tu casa. Eso no es nada bueno, para nada bueno. Deberíamos escoger ser desconocidos para el mundo, hermano Roberto. Desconocidos para el mundo, pero conocidos en nuestra casa. Y ese es el tipo de varones que, no siendo ausentes, hacen realmente familias fuertes y estables. Y es el tipo de varones que necesitamos en cada uno de los matrimonios. ¿Quieres comentarnos el siguiente, hermano? Sí, el siguiente, hermano. Tienes toda la razón, hermano, en parte de la culpabilidad o no la culpabilidad de Elí. Es cierto, va a haber muchos casos en los cuales el padre se esfuerza, se esmera, hace lo que le corresponde en cuanto a educar a su hijo en agrado al Señor, pero que sus hijos no quieren recibir la palabra, no la acatan, no se sujetan, entonces no es culpabilidad del padre. Pero va a haber ocasiones que es todo lo contrario, que sí acata y que existe una gran posibilidad de que si el padre está haciendo su labor, que su hijo vaya a disciplinarse por el trabajo del padre.
Lo encontramos en esta ocasión, en el caso de Elí, podemos ver la contraparte que es Samuel. Desde la niñez encontramos ahí en el versículo anterior al que habíamos visto, el versículo 12, que eran impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Anteriormente ahí menciona al hijo de Ana en el versículo número 11 y dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y en el versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y ahora miramos que ese joven y después creció, llegar hasta la vejez, que es en el contexto de primero de Samuel 8, el 1 al 3, que le voy a pedir a Matías que me haga el favor de darle lectura. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejando sobornar y pervirtiendo el derecho. Gracias. Miramos ahora la contraparte de Elí, pasamos a Samuel, aquel que se estaba esforzando. Un capítulo después, miramos en aquella ocasión que Jehová le está hablando a Samuel y es cuando se da cuenta y le dice, Elí, responderás, heme aquí. Y miramos que ahora llega el punto de su vejez y que es necesario buscar a alguien que vaya a ejecutar a sus labores porque en ese estado ya no puede ejercerlo como corresponde. Se entiende que es por su vejez y el más lógico entender que serían sus sucesores, pues son sus hijos. Pero vemos en esta ocasión que a pesar del trabajo de Samuel y que no miramos el contrario de Elí, no miramos en ninguna ocasión que Dios le llama la atención por la crianza que está haciendo con sus hijos, aún así sus hijos, dice, no anduvieron en los mismos caminos de Samuel, su padre, sino que fue todo lo contrario. Se fueron a la avaricia, que es uno de los pecados que en el Nuevo Testamento lo relaciona con la idolatría, y lo menciona así que también se dejaron llevar al soborno y pervirtiendo el derecho. Una de las cualidades y características de Dios es que es justo, es un Dios de justicia, y estos fueron a lo contrario, se pervirtieron, en vez de ser justos fueron injustos, pervirtieron, dice, el derecho, lo recto, y ahora miramos que a pesar de que Samuel estaba haciendo lo que le correspondía, bueno, como decías, no podemos generalizar, va a haber en algunas ocasiones que los hijos hacen todo lo contrario. Aún así, eso quiere decir que debemos de seguir el buen ejemplo de los padres, en este caso de Samuel, y que, bueno, por lo menos no encontramos algún momento que le llame la atención Dios por la creencia de sus hijos, y miramos que hacía lo recto. Y en el versículo número 5 que no leímos, dice que lo estaban viendo los que estaban a su alrededor. Dice, he aquí tú has envejecido y tus hijos, dice, no andan en tus caminos. Y llega la consecuencia a la otra etapa de la monarquía que estaba buscando el pueblo de Israel, menospreciando el trabajo que Dios había hecho en las diferentes personas. Entonces, es importante que nosotros ejerzamos nuestros padres. No es una seguridad que nuestros hijos sigan los buenos caminos, bueno, pero es una probabilidad alta que sí sea. Adelante. Hermano, ahorita que estabas hablando, recordaba también, hace tiempo alguien escribía y decía que de las cosas que le daban miedo es que cuando su hijo estuviera frente a Dios para dar cuentas de todo lo que hizo, que Dios le dijera, estás reprobado, vas a ser condenado por toda la maldad que hiciste.
Dice, me daría pavor que todavía mi hijo se volteara y me dijera, pero yo seguí tu ejemplo. Yo solamente seguí tu ejemplo. Y eso sería terrible, hermano, realmente terrible. Es cierto que muchas veces los hijos o uno como hijo va a tomar decisiones que no tienen nada que ver con lo que los padres hacen. En Proverbios 22:6 es un pasaje que en ocasiones no es entendido correctamente, porque olvidamos que cuando dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no es una ley, no es algo que se va a cumplir siempre, no es cierto. En ocasiones hacemos juicios y decimos si fulano se comportó mal es porque le dieron un mal ejemplo o por lo que vio en su casa. No siempre es eso. Los hijos siguen teniendo la libertad de escoger, hermanos. Siempre los hijos tienen la libertad de escoger. Y aunque yo sea un mal ejemplo, Matías no está obligado a hacer eso. Y Matías no va a poder pararse delante de Dios y decirle a Dios, yo hice esto porque mi papá se portó mal. Ah, no. O sea, tu papá lo voy a castigar, pero tú eres aparte. Entonces no deberíamos no deberíamos olvidar, hermano, que somos responsables. Bueno, hay mucho material, al menos de esta parte, que quisiéramos abordar con nuestros amigos, pero al menos les vamos a poner aquí las diapositivas para que las chequen. El otro caso que teníamos es David. David en muchos aspectos es un excelente hombre, hermanos, pero como padre quizás no es el mejor ejemplo. Yo le animo para que vea las diapositivas que aquí les hemos preparado, hermanos, amigos, y recuerdo que hace tiempo, hermano, me dice Matías que compartamos la historia del puerco ganador, pero ya la tenía aquí contemplada. Un hombre logró que su cerdo ganara el primer lugar en la feria. Orgulloso, contó a la gente cómo el cerdo no era el mejor de la camada, por lo que tuvo que investigar, documentarse, leer mucho sobre lo que los expertos tenían que decir. Usó de su propio dinero para comprar alimentos que el cerdo necesitaba de forma especial, alimentos especiales, costosos, pero necesarios para que el cerdo lograra un buen desarrollo. Dice, hubo noches en que tuvo que dormir en el corral porque el cerdo se enfermaba. Y contando él decía, y fue así, señores, como logré que mi animal se convirtiera en un campeón. Irónicamente, el mismo hombre tenía un hijo. Ese jovencito estaba completamente corrompido y dominado por los vicios, por el uso del tabaco, alcohol, lenguaje vulgar, lenguaje obsceno, que salía cada vez que abría la boca. El hombre logró que el cerdo ganara porque usó de su tiempo, dinero y esfuerzos, pero no usó lo mismo para que su propio hijo lograra ser un campeón. Entonces, los padres tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de verdad. Nosotros necesitamos estar presentes en las vidas de nuestros hijos, de verdad. Hace poco me recordaron una canción los niños y hermano, como mi papá. No sé si has escuchado eso, yo digo que sí, de Topollillo, hermano. Como mi papá, qué hermoso sería parecerme a mi papá. Qué bonito ha de ser que nuestros hijos nos digan eso, ¿verdad? Que quieren parecerse a nosotros. Y qué terrible ha de ser, hermano, cuando nuestros hijos digan, no quiero ser como mi papá. Recordaba también algo que leía, hermano. Recordaba que hay un tipo de personas que son tristes, es triste verlos. Y decía, es un poema, recordé el poema que decía que en ocasiones vemos a los niños huérfanos y nos da tristeza, porque no tienen papá y mamá. Pero son más tristes, decía el poema, los hijos de los vivos. Porque existen esos niños, pero sus papás no tienen tiempo para jugar con ellos. Ellos no tienen tiempo de escuchar sus preguntas. Ellos no tienen tiempo de sentarse a ver una película. Y bueno, ¿cómo es de que están los niños, pero son prácticamente abandonados por los padres? Y eso es terrible, porque nuestros hijos no interactúan con nosotros, no sienten nuestro tacto,
no siente nuestro aprecio, nuestro amor, todo porque en ocasiones necesitamos trabajar. Qué terrible. Y eso es algo que no debería pasar. Termino con este comentario, hermano, y te doy oportunidad para que tú cierres el programa. Podríamos ganar todo, pero como dice Mateo, el Señor Jesús, Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Bueno, a lo mejor fuimos exitosos para el mundo, ganamos muchísimas cosas, hicimos grandes hazañas, grandes proezas, sí, pero perdiste el alma de tus hijos. Lo perdiste. Y este consejo deberíamos de ponerle mucha atención principalmente a aquellos, no solamente que tienen trabajos seculares, sino también principalmente, hermano Roberto, quienes somos predicadores. Porque en ocasiones como predicadores andamos ganando a todo mundo y estamos perdiendo a los nuestros. En ocasiones estamos ganando al hermano, nos esforzamos por ir a ver al hermano berrinchudo que no quiere asistir. En ocasiones usamos de nuestro propio tiempo, hermano, para poder hacer mucho por los demás hermanos y no está mal. Pero en ocasiones nuestros hijos nos dicen, quiero esto y no tengo tiempo para ellos. Y eso no está bien. Una hermana decía, oye fulano, ¿tienes tiempo para estudiar con las personas y conmigo por qué no estudias? Y son cosas que debemos de tener mucho cuidado. Adelante, hermano. Cierra el programa, hermano. Sí, me llamó la atención la parte que decías que qué bonito sería que nuestros hijos nos quieran imitar, pero por el caso de Samuel, que él fue un buen ejemplo, qué triste va a ser cuando nuestros hijos no quieran seguir un buen ejemplo cuando sea el caso. Y que el Señor algún día nos va a pedir a cuentas por nuestra labor como padre, independientemente en el libre albedrío que tengan nuestros hijos, la decisión que vayan a tomar, que nosotros, cada uno de nosotros, el Señor vaya a ser de agrado el llamarnos, porque hemos creado, disciplinado y amonestado a nuestros hijos, y que hagamos lo que nos corresponde en esta labor como padres, y que no seamos ausentes, sino que estemos presentes, activos, como un padre que busca hacer la voluntad de nuestro Señor. Gracias, hermanos, porque nos acompañaron en esta noche. Les agradecemos. Tenemos mucho más que aprender de este tema, lo cual le vamos a dar continuidad la próxima semana, si Dios nos permite. Por ello, los invitamos a que compartan este video y igualmente que nos podamos ver la próxima semana con este tema de importancia en cuanto a qué cosas van a hacer que nuestras familias fracasen, sean destruidas. Y la palabra del Señor nos ayude a crecer. Gracias, hermanos. Un abrazo en el Señor. Dios los bendiga. Matías, despídete. Adiós, hermanos. Gracias por ver este video de las sendas antiguas. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y si Dios quiere ver el siguiente video de las sendas antiguas. Hermanos, pues gracias de antemano, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Trompetas el sonido escucharé, por fe yo escucharé. Para los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar.